Un día como hoy, de 1949, Mao Zedong proclamaba el establecimiento de la República Popular China, señalando que el pueblo chino se había puesto en pie. Se cerraba así un ciclo abierto 30 años atrás, cuando la juventud china se sublevaba contra unas élites arrodilladas al dictado de las grandes potencias. Buenas tardes, buenos días para aquellos conectados desde América Latina y buenas noches para quienes lo hacen desde el mundo chino. En Fundación Chile y Fundasoa nos ha parecido que el 1 de octubre podría ser un buen día para lanzar nuestro programa destinado a conocer, dialogar y explorar con la producción artística y literaria de China, Taiwán, Macao, Hong Kong y otros lugares conocidos como el mundo chino. Un programa que hemos denominado Luxun, un nombre íntimamente ligado a la literatura moderna china, pero que también está ligado a aquel movimiento revolucionario que en 1919 reivindicaba una nueva China ante quienes habían secuestrado el espíritu de la revolución Xinhai. Para hablarnos de Luxun, de revolución y literatura, tenemos con nosotros un ponente de excepción, Manel Ollé, sinólogo, poeta y amigo con una larga trayectoria docente, investigadora y literaria. Muchas gracias, Manel, por acompañarnos en esta jornada. Y antes de darte paso, permíteme que recuerde a nuestra audiencia que después de la exposición, que durará aproximadamente 30-40 minutos, se abrirá un turno de palabras. Para participar, pueden formular sus preguntas a través del chat, que por cierto aprovecho para saludar a Irene Izarra, nuestra coordinadora de programas, que está a los mandos de toda esta grabación y que recogerá y formulará las preguntas de nuestros oyentes a través del chat. Si alguno de ustedes, por el contrario, prefieren charlar directamente con Manel, tienen que levantar la manita para que Irene Izarra les dé paso. Ahora sí, micrófonos silenciados para poder disfrutar de la charla de Manel. Manel, cuando quieras. Encantado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Y antes que nada agradecer a Fundación Chile y Fundasoa, a Andrés, a Irene, la invitación y la iniciativa. Voy a hablar de Lu Xun. Es un escritor de referencia. El escritor y premio Nobel japonés Kenzaburo Oe dijo que era el escritor más importante de Asia del siglo XX, y es un escritor al cual se le puede aplicar el calificativo de clásico, siendo un clásico aquel escritor que escapa a todas las lecturas que se le han ido dando y siempre es capaz de renovarse y de dar respuestas a nuevos presentes. Y me voy a aproximar a esta figura poliédrica y compleja y fascinante, y uno de los grandes escritores no solo asiáticos sino mundiales, siguiendo un poco su periplo biográfico, intentando situarlo en su tiempo, pero sin desatender a su obra. He añadido al título que se había dado a la conferencia, la revolución también es literatura, la literatura también es revolución, porque veremos que estará hablando de una revolución que implica también la palabra literaria, incluso la lengua literaria, etc. Esta es su firma, simplemente para transición, y empezaré hablando un poco de su infancia, de este Lu Xun, que nace en la zona de Jiangnan, en la ciudad de Shaoxing, en el entorno de una familia, podríamos decir, letrada. Su abuelo era miembro de la Academia Hanlin, tenía un alto rango como funcionario que había aprobado oposiciones. Su padre también tenía un cargo funcionarial propio de la cadena letrada, de los exámenes de las oposiciones que hacían los letrados en la China imperial. Y en este contexto recibe una educación, digamos, clásica inicialmente. Como niño acude, aquí vemos en la imagen a la parte inferior, la escuela de los tres sabores que eran la filosofía, la historia y la literatura, donde estudió, arriba su casa. Y esta infancia marcada en este entorno, digamos, de la última fase imperial, viene marcada también por el declive de esta fase, que lo vive en clave familiar. Su abuelo es acusado de corrupción y es encarcelado, y esto pues conlleva en parte el declive familiar. También después su padre
por una larga enfermedad, digamos, se lleva por delante buena parte de las ganancias y los ahorros de la familia para pagarle sus tratamientos, y esto luego veremos que queda reflejado en algunas de las obras de ficción de Lu Xun, cuando habla de estas creencias atávicas, de estas supersticiones y de esta, digamos, oscurantismo que viene ligada a la enfermedad y a la curación, etc. También es importante, sin alejarnos todavía del ámbito familiar, hacer referencia que su hermano, Zhou Zuoren, también fue un escritor famoso, un escritor importante, también traductor. Fue en realidad quien le puso en contacto con la gente, digamos, que lideraba la revolución del 4 de mayo del 19, después hablaremos de esto. Pero partieron peras, se pelearon en 1923, quizá por un asunto de faldas, pero no queda muy claro por qué. Es decir, quizá Lu Xun se entendía con su mujer, no queda muy claro por qué. El caso es que rompen, y más tarde la figura de Zhou Zuoren será controvertida, porque en el periodo de la invasión japonesa él se quedará en Pekín y digamos, en la zona ocupada por los japoneses, será acusado de colaboracionista, pero después será rehabilitado en la República Popular China, y en los años 50 y 60 pues tendrá su vida y hará una biografía de Lu Xun, etc. Bueno, en esta época también, en su infancia, él está al cuidado de una ama, de una tata que le cuida y que le lee historias, y que le regaló el clásico de las montañas y los mares de Shanghai Jin, del cual le fascinaba especialmente, que es una especie de compendio mitológico de los pueblos mitológicos de las periferias, de las historias raras y fantásticas, y veremos que eso acabará también teniendo presencia en la obra de Lu Xun, esta fascinación por el mito, por la leyenda, etc. Bueno, aparte de esta formación ortodoxa, él iba leyendo cosas, en parte porque su tío, también sus padres, y porque había una especie de agenda paralela al canon oficial de las lecturas propias del letrado. Iba leyendo otro tipo de literatura, etc. Pero a finales del siglo XIX se traslada a Nanjing, donde cursa estudios occidentales ligados a lo militar, ligados a lo técnico, y allí aprende también inglés y alemán, y veremos que será importante. Después hablaremos de la faceta de Lu Xun como traductor. Y también lee a algunos de los intelectuales y traductores de aquel momento que están cuestionando esta China imperial, que están trayendo voces de fuera, Yan Fu, Liang Qichao, etc. Y también lee muchas traducciones. Por ejemplo, le impresionó La cabaña del tío Tom, esta historia de esclavismo, etc. Y en este periodo de 1898-1906 viene marcado también por su fascinación, como buena parte de los intelectuales y los jóvenes de aquel momento, por la ciencia, la idea de evolucionismo. Es decir, que está rompiendo un poco con lo que sería la ortodoxia confuciana tradicional. En 1902 se traslada a Japón con una beca. Inicialmente estudia japonés para poder cursar estudios de medicina, que deja inacabados, y decide cambiar esta vocación, digamos, o esta dedicación a la medicina por la medicina de las almas, por curar lo que él decía la enfermedad nacional. En esta época también se corta la coleta que todos los chinos tenían que llevar en signo de sumisión al emperador Manchú. Se dedica también a la traducción y el ensayo. Se casa en 1906 con una chica de su pueblo, de Shaoxing, en un matrimonio concertado, que es una chica, digamos, que tiene un entorno y unas características, digamos, de estilo de vida completamente distintas, y que acabará rompiendo con ella. Y también empieza alguna publicación, alguna obra. Está en Japón también en contacto, está allí con su hermano, Zhou Zuoren, y él cuenta que esta decisión de dejar la medicina y de dedicarse a reflexionar sobre los problemas de China, etc., le surgió cuando estaba en Japón en una proyección de imágenes, en una especie de proyección como de diapositivas, en la que apareció esta imagen de una ejecución reciente en el contexto de la guerra entre Japón y Rusia de 1905. Se ejecutó a un chino que se consideraba que era un traidor, y en la imagen se ven también a algunos chinos contemplándolo con pasividad, espasmo, y estas reacciones entre la imagen de la ejecución
y la percepción también del sentimiento antichino en Japón, etcétera. Bueno, en general percibe que su dedicación tiene que ir en otro sentido, más intelectual, literaria y filosófica. En aquel periodo, estando en Japón, sus intereses son muy diversos. Está marcado por lecturas que marcan el idealismo, el subjetivismo, lee cosas relacionadas con Nietzsche, estudia más japonés, traduce y lee traducciones y también incluso practica el jiu-jitsu, este arte marcial, es decir, que está en una etapa juvenil, digamos, de muchos estímulos distintos. Y también entra en contacto con lo que está sucediendo en Japón en aquellos años, que es la articulación de unos movimientos contrarios al imperio chino, al imperio Qing, el Tongmenghui, que es el embrión de lo que después será el Kuomintang, esta asociación de esta Liga Unida China, esta asociación, digamos, que pretende hacer caer al imperio y proclamar la república. Está en contacto con ellos, no se une a ellos, pero está en contacto con ellos y conoce. Y también está en contacto con Xiao Jin, que es también una activista y líder, digamos, no solo de la acción contraria al imperio Qing, sino también, digamos, pues por su propia condición como líder feminista, que será ajusticiada en 1907 y que pedía en 1906 a todos los jóvenes estudiantes que estaban en Japón, ella también estaba en Japón, que volviesen a China para liderar esta revuelta. Lu Xun no se sumó a ello y tuvo una relación con todos estos movimientos de conocimiento, de proximidad, pero no de integración total. Finalmente, en 1909, Lu Xun vuelve a China. Primero se dedica a la enseñanza secundaria y en 1912 entra en el Ministerio de Educación. Ha caído el imperio, ahora veremos un poco el contexto, en 1911, la nueva China se está abriendo, la revolución Xinhai, pero veremos que podemos avanzar, que esta caída del imperio, esta proclamación de la república en 1911-1912, abre un periodo de incertidumbre, de muchas contradicciones, de un Estado fallido, de una república inacabada. En la medida en que se suceden los conflictos, se mantiene el Estado semicolonial, la presencia semicolonial en algunas regiones costeras de China, se mantiene o se activa una especie de disgregación en base a unos señores de la guerra que controlan partes del territorio. Es decir, que el proyecto, y luego hay un intento de restauración imperial. Todo esto hace que sean unos años convulsos y confusos, pero él trabaja en este Ministerio de Educación y también ligado a tareas de planificación literaria. Empieza a escribir algunas cosas todavía en chino clásico, se interesa por los sutras, por los cuentos tradicionales de la época Tang y Song, y ya a partir de 1920, y ahora entraremos en otra fase, es un autor reconocido y empieza a ser un autor reconocido y profesor de universidad. ¿Qué está pasando en esta época? Pues como decía antes, en 1911 ha caído el imperio, se proclama la República de China, esta República de China que lidera ideológicamente y moralmente Sun Yat-sen, Sun Zhongshan, el Kuo fue el padre de la patria, a pesar de que él llega al poder en una especie de alianza con los militares, que enseguida los apartan del poder, él tiene que marcharse a Japón, el partido que está impulsando todo esto, el Kuomintang, pues entra en problemas, etc. Entonces, al cabo de unos años, este intento de restauración imperial, esta reactivación de los señores de la guerra, esta república, digamos, que no consigue proyectarse sobre el territorio, genera un segundo movimiento revolucionario, que es el llamado movimiento del 4 de mayo de 1919, que es un movimiento de reacción ante inicialmente ante las decisiones tomadas en el Tratado de Versalles. El punto de partida sería cuando acaba la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, los japoneses que formaban parte de la alianza contra los derrotados, contra los alemanes, exigen quedarse con aquellos intereses que los alemanes tenían en China, en Shandong y en otras regiones, y les es concedido. Esto genera una reacción por parte de los jóvenes estudiantes
de la Universidad de Pekín y luego a partir de allí se van sumando otros intelectuales, escritores, movimientos políticos, etcétera, y desencadena el llamado movimiento de la nueva cultura o cataliza algo que no solo tiene este sentimiento antiimperialista contra la perduración de este estado semicolonial de China que se arrastra desde las guerras del opio, sino también el que la revolución que hizo caer el imperio no está consiguiendo romper con las inercias culturales de reproducción del poder, digamos, de base confuciana, de base tradicionalista. En el marco histórico es este de estos intentos de restauración no imperial que hace Yuan Shikai, el líder militar que apoyaba inicialmente a la revolución Xinhai y que apoyaba inicialmente a Sun Yat-sen, pero que decide que quiere convertirse él mismo en nuevo emperador de una nueva dinastía. Por suerte, en este sentido, muere antes de que lo sea, pero China queda fraccionado en los intereses de una serie de señores de la guerra marcados por sus intereses en el tráfico del opio, en el control territorial, etcétera. Persiste la influencia y la fuerza de esta burocracia y de esta inercia de la burocracia letrada conservadora, persiste el semicolonialismo y luego está enquistada en la sociedad china la pobreza, la hambruna, el analfabetismo, es decir, es una situación dramática que la caída del imperio no está consiguiendo, digamos, claramente resolver. Por esto hay este movimiento de jóvenes intelectuales y estudiantes universitarios, etcétera, que están reclamando una nueva cultura y una ruptura con el pasado. Como decía antes, Versalles y unas manifestaciones que le siguen son el desencadenante. Todo empieza en la Universidad de Pekín, como otras veces ha pasado, pero a partir de allí surgen todo un fervor cultural, una nueva cultura que tiene una característica ilustrada, es decir, de actualizarse en lo que sería la cultura universal, la ciencia, el saber, que es cosmopolita, que quiere traducir, que quiere invitar a los intelectuales extranjeros a que visiten China y que expliquen que es republicana, que es también iconoclasta en relación al pasado, al atavismo reiterado del pasado. Y aquí vemos algunas manifestaciones, etcétera, de este movimiento del 4 de mayo. Y algunos de los nombres de referencia son, por ejemplo, Chen Duxiu, que luego será líder del Partido Comunista, porque este es un movimiento previo al surgimiento del Partido Comunista, pero que parte de él será el embrión de él. Y una revista, esta Nueva Juventud, la Jeunesse, que tiene también título francés a partir de un cierto momento, Xinjiang, en el cual Lu Xun se dará a conocer y en el cual Lu Xun empezará a publicar sus obras de ficción. Chen Duxiu no solo era líder, era también decano de la Universidad de Letras de Pekín y luego fue el primer secretario del Partido Comunista. Junto con él, otro nombre clave en este movimiento del 4 de mayo del 19 es Hu Shi. Hu Shi fue uno de los impulsores de la reforma de la lengua y literatura, y esto es clave porque puede parecer algo menor, bueno, la reforma en la lengua, la ortografía, pero en China, digamos, la reproducción del poder en el periodo imperial se producía a través de las oposiciones, de unas oposiciones de un canon de clásicos que reproducían también un modelo de lengua clásica, que es como un latín del chino, por decir así, el Wenyan, que todavía perduraba en aquel momento. Entonces hay el intento de crear una lengua moderna, una reforma lingüística basada en la lengua contemporánea que fuera útil para la enseñanza, para la prensa, para la administración, para la escritura literaria, etcétera, y como una manera de romper con este culturalismo que estaba en el centro de la reproducción del poder en la China tradicional. Por eso era tan importante, porque en China se reproducía el poder a través de la literatura. Quien sabía de letras, los letrados, los mandarines, eran los que mandaban. Quienes escribían, quienes hacían la poesía, quienes hacían la glosa de los clásicos, eran los que mandaban. Por eso era clave romper con esto. Era algo que a nosotros nos puede parecer un poco lateral y un poco innecesario, pero en aquel momento en China era clave romper con estas pautas de reproducción del saber y también del poder. Y, por tanto, la reforma de la lengua y literatura clave, y aquí es donde aparece Lu Xun y su obra literaria en aquel momento, que acabará o que tendrá su primera compilación en el 1923 en el volumen Grito de Combate en Ahan, pero que ya habrá publicado previamente, en algunos de los casos, como en el caso del Diario de un Loco o Kong Iji, en esta revista
de la nueva juventud, que era un poco el emblema de este movimiento del 4 de mayo del 19, y que además tiene la característica del uso o de la introducción del uso de la lengua vernácula, del dialecto, digamos, de Pekín como modelo de la lengua literaria y en general de la lengua oral, como modelo de un nuevo estándar chino que no se basara en los clásicos de 2000 años atrás, sino en lo que tal como hablaban y tal como escribían los chinos. De hecho, la primera narración plenamente escrita enteramente en lengua vernácula, en el modelo en Paihua, en la lengua común, es la verdadera historia de Q, Q Zhenchuan, porque las otras, siendo básicamente en vernáculo, tienen fragmentos o excrecencias del clásico, además. Y en este libro aparecen, entre otras narraciones, estas que menciono aquí, el Diario del Loco, el Kong-Ichi, la historia de AQ y también medicina, en las cuales me detendré un poco porque en sí mismas tienen interés. El Diario de un Loco, el Quanren Riji, se publica en 1918 en el Xin Qingnian, en esta revista emblema del movimiento de la nueva cultura, y tiene una introducción que todavía está escrita en un chino de modelo clásico, y luego el Diario del Loco propiamente dicho está escrito en este chino moderno. La voz del loco es la voz ya del habla contemporánea. Es un título reminiscente, como podemos ver, de Gogol. Luego veremos que Gogol es un escritor que fascina a Lu Xun y en general la literatura rusa. Y es una narración que se sitúa entre la locura y la lucidez, y donde este personaje, este loco, dice las verdades y un poco este loco habla también del canibalismo chino, del canibalismo de la tradición, de una tradición que destruye a sus propios súbditos, a sus propios, digamos, ciudadanos, y por tanto es claramente crítica con este entorno cultural y con estos valores. Una de las características de la literatura de Lu Xun es el que no sea unívoca, es decir, que no es una literatura de blancos y negros, sino que es una literatura de contrastes, de un humor negro, de un expresionismo extremo y de la creación de unos sujetos inquietantes, unas voces que, como él decía, quieren que al mismo tiempo te identifiques. Tú eres un poco el loco, pero al mismo tiempo eres el que está afuera, y eso te desconcierta. Y además, cuando traducimos loco, porque no tenemos otra manera de hacerlo, en realidad el Quanren no nos está hablando del loco chalao, digamos, el loco de atar, el loco de manicomio, sino que el Quanren tiene un sentido de desmesura, de exceso, de lo salvaje, de lo desenfrenado, de lo libertino y desafiante. Tiene algo, podríamos decir, nietzscheano, en cierta manera. El individuo que escapa a lo habitual, que es una figura que la encontramos en toda la literatura universal desde final del XIX y principios del XX. Y el Quang, el loco, digamos, el loco de atar, el chalado, es el Fong, el Fa Fong es volverse loco, el Fong Ren, el loco de atar, el chalado. Pero, por ejemplo, Quang Xiao es reír a carcajadas, o Quang Zhao es un estilo de caligrafía de unos calígrafos de la dinastía Tang ebrios, o Quang Shi es el éxtasis. Ese Quang tiene unas connotaciones que implican ese sentido de desmesura, de salirse de la norma, de lo brutal, de lo excesivo, de lo desenfrenado. Es un relato interesante porque pone en boca de un personaje atípico y individual, y que es mirado por todos los otros como un raro, unas verdades como puños y unas críticas muy duras, digamos, al entorno y la tradición. Otro relato que publicó en el año siguiente, también en Xin Qingnian, es Kong-Ichi. Kong-Ichi es el título del personaje, el nombre del personaje, y es el mal nombre, es el mote que le dan los que le rodean, que se ríen de él. Es un retrato cáustico de un letrado confuciano, digamos, venido a menos, empobrecido, que se dedica a robar libros para poder leer y revenderlos, que como le pillan, le parten las piernas y se tiene que ir arrastrando a la taberna, y es una historia ambientada en una taberna. Estamos hablando de una literatura que es, digamos, que tiene un humor, como decía antes, un humor negro, que tiene unos contrastes de claroscuro muy duros, pero al mismo tiempo que tiene un punto de humor. Y el mal nombre, el mote que le dan es Kong-Ichi, Kong de Confucio, Ichi es como manual de caligrafía. Y aquí lo vemos en la imagen esta del famoso
dibujante de manhua, Feng Zikai, pues aquí arrastrándose por el suelo para llegar a la taberna y pedir el vino, que es donde se sitúa la mayoría de los fragmentos de esta narración, donde lo vemos siempre asistiendo a la taberna y las charlas y cómo toma su vino, etc. Y es un retrato de esta clase letrada, desubicada, de estos, digamos, tradicionalistas fuera de su tiempo y con un punto de humor negro, pero al mismo tiempo con un punto de ternura y en este sentido es un relato fascinante. Estoy hablando de cuentos y luego veremos qué implicación tiene esto en la recepción de la obra de Lu Xun, perdón, porque Lu Xun no escribió novelas largas. Quizá lo más parecido a la novela veremos es la historia de Q. Otro cuento de esta recopilación que hace al entorno de la revista, de lo que va publicando entre 1918 y 1923, al entorno de la revista de la Nueva Juventud, es el relato Medicina Yao, que es una historia oscura, también brutal. Es la historia de una familia que han de curar al hijo y que para hacerlo pues han de recurrir a todas las maneras posibles y se les dice pues que han de comprar un mantou de sangre humana, mantou, y entonces este mantou es un panecillo, es como una especie de pan chino que ha de ser impregnado de sangre humana y por tanto implica un sacrificio a una persona que será justicia, que será matada para poder curar. Entonces aquí vemos la superstición, el oscurantismo, la tradición atávica, y es un relato que nos habla también del sufrimiento que vivió el propio Lu Xun en su infancia ante la sangría que su familia sufrió con la enfermedad de su padre y todas las curaciones absurdas a las que vio sometido, etc. Por tanto, vemos esta mirada también a una tradición que luego tendrá una relectura distinta y una criba en lo que será la medicina tradicional china, que es de hecho un intento de separar aquello que es científicamente viable, aquello que es práctico, de aquello que son creencias raras como esta, matar a alguien para que con su sangre alimentes y cures a otra persona, y eso se producía ya en la época revolucionaria, a partir del 49 aparecerá la medicina tradicional china, es decir, la reescritura de las viejas tradiciones que estaban mezcladas con todo tipo de supersticiones y creencias irracionales. Por tanto, este es un relato, digamos, que claramente refleja otra vez una presencia de lo atávico en el presente. La historia de Q, la verdadera historia de Q, la biografía verdadera de Q, es una historia que vuelve un poco emparentada con la historia del loco. Se centra en un personaje singular en la creación de una mirada y de un personaje que encarna, en cierta manera, los valores o unas características del alma china, por decirse en su momento, que es la de una derrota que es compensada con el orgullo. Es decir, es un personaje, es un loser, es un perdedor, que cuando le pega una paliza se siente orgulloso de que quien le haya pegado la paliza sea una persona tan importante y se siente moralmente superior al que le ha pegado la paliza porque él se siente... Es la persona que se siente moralmente superior aunque pierde siempre. Y esta especie de contradicción en su autopercepción y lo que realmente le sucede cuando se produce la revolución de Xinhai de 1911 y todos están cambiando de camisa, él decide sumarse a la revolución, pero se queda dormido, llega tarde y luego lo pillan como el chivo expiatorio, etc. Es un perdedor nato, pero que tiene digamos, la mirada de sentirse superior moralmente, de transformarlo todo en algo más importante que lo que realmente es, y entonces tuvo un gran impacto de capturar algunos rasgos de una psicología en esta China que está en el siglo de la humillación, que desde las guerras del opio no para de perder guerras, no para de ser humillada y genera este tipo de mecanismos de compensación que él retrata aquí. Lu Xun, como decía antes, es un escritor que emerge en la conciencia del lector chino en un momento crítico, en un momento de transformación, de revolución literaria,
con unas obras que obtienen un gran impacto por su fuerza, por su carácter, digamos, indefinible y que trasbalsan a la persona, pero lo hace en unos formatos menores. Es decir, a ver un poco de por qué Lu Xun, siendo tan interesante, tan potente, no tiene quizá la repercusión internacional que podría tener, en parte porque tiene una obra breve, apenas 30 relatos en la ficción y en formato menor, es decir, narrativa breve. Lo más parecido a una novela sería La historia de Q, que es como una especie de novela episódica breve, una novela breve, podríamos decir. Y luego porque dedicó buena parte de su esfuerzo a géneros no canonizados, aparte del cuento, como el ensayo periodístico, el zawen, la crítica, la poesía en prosa, el género epistolar, es decir, géneros que son muy de contexto, de reflexión, muy modernos, también de proyección personal, de testimonio personal, pero no hizo grandes novelas, etcétera, y eso quizá lo deja, aparte de que la situación de China en aquel momento pues tampoco no favorecía su recepción, digamos, normalizada fuera de China. En China veremos después cómo se reacciona a su obra. En los temas recurrentes hemos visto una cata de algunos relatos más significativos. Hay esta crítica y sátira a la sociedad china, pero no en general, sino a partir de personajes específicos y problematizados. El ataque a la tradición clásica, la hipocresía confuciana, aparecen relatos también la situación de la mujer, una especie de mezcla de pesimismo y esperanza, son temas recurrentes o tonos recurrentes en su obra. Un aspecto importante también en su obra, en este contexto de esta revolución literaria, esta ruptura con la tradición confuciana, con el canon de clásicos, de los libros que se tenían que leer, que se tenían que comentar, etcétera, es la publicación de la Historia narrativa china en 1925, que es fruto de sus clases en la Universidad de Pekín y previamente reflexiones anteriores, donde hace una especie de historia de la literatura en Paihua, es decir, aquellas novelas, aquellos relatos que habían escrito, que habían ido surgiendo en los siglos anteriores al margen de lo que sean los modelos literarios estrictamente clásicos, estrictamente oficiales. Y en este sentido, esta historia de la narrativa china pues es un modelo de esto. Y es un ejemplo palmario de cómo va historiando pues, lo que luego acabará siendo canonizado también, las novelas clásicas chinas, del Hong Lou Mong, el Xiaoji, etcétera, pero que él empieza a hablar de esta narrativa, de la narrativa breve de los Tang y de los Song. Intenta construir un canon alternativo de novela breve y novela larga, de narración, y un poco crearse también su propia tradición. Y esta reflexión como crítico literario, como historiador de literatura, es también relevante en esta figura poliédrica intelectual de Lu Xun, que no es solo un escritor de unos cuantos cuentos famosos, sino que tiene mucho más. En su historia personal, y veremos que tiene más reflejo literario, es importante a partir de 1925 el enamoramiento y la relación que establece con la que inicialmente era una estudiante suya, Xu Guangping, a partir de 1925, con la que acabará teniendo un hijo y estableciendo una familia, y por tanto habrá roto con aquel matrimonio de conveniencia que en 1906 la familia le arregló tal como era tradicional. Y aquí estamos en algo que también es propio de la China de esos momentos, que es el romper con estas relaciones personales que vienen decididas por la conveniencia familiar y ir hacia la propia elección de quién es la pareja y de cuáles son las afecciones y los amores y las querencias. Aquí vemos esta imagen a la izquierda de Lu Xun con su esposa y luego a Lu Xun con otros amigos y también su hijo. Y es interesante también porque a veces Lu Xun vemos solo una parte de su obra o solo vemos algunos cuentos o algunos aspectos, que una de las últimas obras que publicó y quizá una de las que tuvieron más éxito de todas las que él publicó nunca es un libro singular que son las cartas de amor de él y su esposa, de su amante, de Xu Guangping, en esta relación que era
socialmente mal vista, porque no es una relación asimétrica en la edad, asimétrica en la posición maestro-discípula y además ya previamente casado, es decir, tenía todos los ingredientes del escándalo social, y él en 1962 publicó estas cartas desde dos lugares, esta correspondencia amorosa, no él, sino ellos, porque también Xu Guangping participa en este libro. Y esto es uno de los libros, de los últimos libros del último Lu Xun. Él muere el 36, 3 años antes de morir, publica una selección de cartas de amor y un poco está también hablándonos de esta otra revolución que se produce en el primer tercio del siglo XX en China, que es la revolución de las querencias, de la posibilidad de decidir con quién quieres enamorarte, con quién quieres vivir, y también de la situación de la mujer en general, porque será un tema que también aparecerá. Es decir, no esta mujer que es simplemente objeto de transacción, que es solo objeto de propiedad, etcétera, sino esta relación que es dual, y por eso él no solo publica sus cartas, sino publica las cartas suyas y la de su esposa. Entonces, esto es algo importante tener en cuenta. Hemos visto a Lu Xun a partir de 1919 en el entorno, en la esfera del grupo de la revista de la Nueva Juventud, del movimiento de la cultura. En realidad entra en este movimiento de la mano de su hermano, que es el que estaba realmente relacionado con ellos, pero él pues enseguida se convirtió en un referente por la potencia de sus obras. Pero más tarde vemos, en 1925, está en esta relación con la que será su esposa, y de la mano de ella, a partir de entonces, quizá una cosa que caracteriza a Lu Xun a partir de 25 es su constante relación con los jóvenes, es decir, su participación en movimientos juveniles y su apertura a nuevas voces y la ayuda a nuevos escritores, en parte ligado a su acción como profesor universitario, pero también el contacto con movimientos juveniles o movimientos literarios. En 1926 participa en movilizaciones de protesta contra unos señores de la guerra y unas matanzas de estudiantes que le obligan a marcharse de Pekín y va a parar a la Universidad de Xiamen, una zona periférica. No acaba de estar muy satisfecho allí, pero produce algunas obras allí. Luego se traslada a la Universidad, trabaja en la Universidad Sun Yat-sen de Guangzhou, incluso da algunas clases en la Academia Militar de Whampoa, que es la academia del Kuomintang, pero a partir de 27 se traslada a Shanghai. Y especialmente a partir de la matanza en 1927 se produce una ruptura entre el Partido Comunista y el Partido Nacionalista Chino, Kuomintang. Se produce esa matanza de militantes comunistas y de activistas y sindicalistas en Shanghai, y él intenta ayudar a algunos estudiantes cuando estaban en Guangzhou, que estaban perseguidos. Al fracasar se traslada a la zona internacional de Shanghai, donde es casi un semi-exilio, digamos, está en la zona donde está en China, pero no está en China, y hay una cierta distancia, y a partir de entonces vivirá prácticamente en Shanghai, a partir del año 27. Y también a partir de este momento se produce la progresiva, digamos, deriva o contacto hacia los movimientos de izquierda, que hasta ese momento no ha estado en el horizonte de Lu Xun, ni en su obra, sino más bien este sentimiento de ruptura con la tradición, de creación de una nueva lengua literaria, de mirada crítica hacia el presente constante, etc. Aquí vemos ejemplificada en fotos y también en cuadros posteriores ya hechos en el periodo, digamos, posterior a 1949, esta figura de Lu Xun como catalizador de grupos de jóvenes que lo escuchan, que hablan con él, que es un referente de nuevas generaciones, de nuevos creadores, sean escritores o sean, luego veremos, grabadores de artes gráficas, etc. Es decir, que tiene este carácter educativo, este carácter, digamos, referencial muy importante. Una obra también significativa, una de las importantes que publicará en 1927 es Ye Zhao, La mala hierba, que es un conjunto de poemas, y básicamente poemas en prosa, que tiene un tono pesimista, intimista, reflexivo, que nos hablan también de la extrema modernidad
literaria de Lu Xun. El poema en prosa es un género que ha codificado, o que de alguna manera asociamos con Baudelaire, que asociamos con los escritores de finales del siglo XIX, siglo XX. Aquí lo han practicado desde Juan Ramón Jiménez, todo tipo de escritores de cuerdas muy distintas, pero es un modelo de escritura que escapa a cualquier constricción y que busca la voz singular, lírica y al mismo tiempo reflexiva, que está en este territorio fronterizo entre el testimonio personal, la creación imaginativa y también la forma, la creación de belleza. Por tanto, Mala hierba es también un hito en su obra. Y otra faceta que es poco conocida y que quizá a veces no se tiene en cuenta es que Lu Xun ya desde la época japonesa nunca dejó de traducir y fue un traductor muy prolífico, importante. Hizo más de 200 traducciones, no de novelas largas, la mayoría de ellas son textos breves, porque él se prodigaba en las revistas, en este fervoroso y bullicioso panorama de revistas literarias, intelectuales y críticas que habían en la China de aquel momento, y publica más de 200 traducciones de más de 100 autores de 14 países distintos, de Rusia, Japón, Alemania, Polonia, básicamente desde el japonés, que conocía bien por su estancia en Japón, etcétera, también del inglés y el alemán, que había estudiado y siguió luego practicando y estudiando. Él entendía la traducción como una tarea de modernización, como una tarea cosmopolita, de traerlo todo a casa, y habla de este Nalai Chui, esta ideología de traerlo todo, este apropiacionismo, traerlo todismo, atrapalotodismo, el grabismo en inglés le llaman, y una traducción dura, una traducción que es extranjera, que intenta también crear lenguaje en un chino moderno que se está construyendo a partir de la lengua oral, pero que también busca modelos literarios, buscar dicciones, giros, estructuras, lenguaje en algo que venga de la traducción. Por tanto, esta faceta del Lu Xun traductor nos habla también de este carácter cosmopolita. No es solo alguien que ve cosas feas en el pasado de China y las retrata, sino que está mirando el mundo, está intentando encontrar en la literatura. Los criterios de su traducción no son quizá a ojos de ahora, en nuestra mirada, muy canónicos o muy significativos, pero él busca aquello que es relevante. Traduce, por ejemplo, literatura infantil para niños, porque le interesa que los niños, que los jóvenes lean cosas relevantes, y también traducirá crítica literaria, etc. Otra obra de este Lu Xun tardío, que desgraciadamente murió apenas con 55 años y por tanto tuvo una trayectoria que podría haber ido mucho más allá, y que nos habla también de esta complejidad de la figura de Lu Xun literaria, es El cantar nuevo de viejas historias, tal como lo tradujo Laureano Ramírez al castellano, de Ku Shu Xing Pian, que se publica en 1935 y que recopila cuentos escritos entre el 24 y el 35, y que en realidad son cuentos que, a diferencia de los que retrataban la perduración de lo irracional, la perduración de lo atávico, la perduración de la vieja China en el presente, o las miradas críticas con la China contemporánea que había hecho en otros relatos, aquí lo que hace es recrear, reescribir la tradición a través de una serie de historias que explican pasajes de mitos, de leyendas, de personajes filosóficos, y por tanto es como esto, viejas historias vueltas a explicar y con una mirada crítica, irónica. Es una mirada distanciada, no hay ni una gota de orientalismo, digamos, recreado, y tampoco de buscar la sabiduría antigua, pero al mismo tiempo hay esta posición que, siendo, digamos, iconoclasta de fondo, conoce y trabaja y estudia la tradición para darle la vuelta, para convertirla en otra cosa. Y es un libro fascinante, interesantísimo, por la manera en que también está usando el pasado para hablar del presente, que es algo que en China siempre se ha hecho, buscar historias del pasado que permitan hablar del presente, y algo que incluso luego hará servir
No sé hasta qué punto influido por Lu Xun o no, pero Bertolt Brecht utilizará bastante las historias y los cuentos de ambientación china para hablar de hechos presentes y para hacer como metáforas, no solo había historias de Sichuan, sino cuentos, etcétera, el pasaje de la huida de Lao Tse, etcétera. Todo esto Bertolt Brecht lo hará tal como lo está haciendo Lu Xun. No sé, insisto, no sé si por conocimiento previo o por coincidencia de manera de hacer. Y entramos aquí en este Lu Xun, puedo decir, compañero de viaje. Entramos, pero para salir pronto. Sí, ya estamos ya estamos a punto de liquidarlo. Vale. El Lu Xun, compañero de viaje, Lu Xun que se acerca al izquierdismo, que a partir del 27, cuando ha habido esta matanza de comunistas en Shanghái, esta ruptura radical, se empieza a interesar por el marxismo, traduce Plejánov, aunque él, ante los desastres de China, él no sigue ninguna de las dos recetas, digamos, ortodoxas de la literatura, digamos, revolucionaria, ni crea héroes positivos revolucionarios, etcétera, ni recrea, digamos, los males de la vieja China, etcétera, de una manera ortodoxa, claramente, sino que lo hace de una manera más mezclando la ironía, la sátira, el claroscuro, un poco la ambigüedad, pero, digamos, biográficamente, justamente cuando está publicando cartas de amor y cuando está reescribiendo clásicos atávicos, es cuando él justamente biográficamente hace este giro militante, digamos. No se afilia nunca al Partido Comunista, pero sí es uno de los fundadores y uno de los activistas de la Asociación de Escritores de Izquierdas. Y cuando en 1961 el Kuomintang empieza a hacer este giro derechista y empieza a activar una censura fuerte y a justicia a 24 jóvenes escritores, y entre ellos 4 que son de esta asociación, pues Lu Xun es muy activo en la protesta y luego creará esta Alianza China por la Protección de los Derechos Civiles. Y luego se sabe que en 1975 envía un telegrama felicitando por la larga marcha. Es decir, hay una cierta... pero nunca, él siempre es un personaje independiente, crítico, se ha convertido como una especie de tótem, digamos, de los jóvenes, pero incluso el Partido Comunista acaba en 1976 clausurando esta asociación de escritores de izquierda porque no acaba de estar de acuerdo con ella, etc. Es decir, que no es un personaje que esté alineado totalmente. Y en el 35, desde Yan'an, le piden a Lu Xun que escriba una historia de la Revolución China y dice, bueno, yo no tengo suficiente información, no puedo hacerlo. Entonces muere finalmente el 19 de octubre del 36, es decir, prácticamente por pocas semanas no pillamos el aniversario. Y vamos a ver un poco la recepción, y con esto acabo. En China es muy paradójica la recepción porque se acaba convirtiendo en una especie en el Gorky chino y vemos aquí en 1956 que se dedica pues, un congreso a él. En la Revolución Cultural se le considera el comandante de la Revolución Cultural. Incluso es muy interesante leer el libro de Yu Hua, China en 10 palabras, como este escritor que es un escritor contemporáneo, que ahora debe tener 60 años, y que era pequeño cuando la Revolución Cultural, y explica cómo era lectura obligatoria, cómo era la única persona en China a la cual se llamaba señor, cuando se decía Lu Xun Xiansheng, era la única persona que podía ser nombrada como señor, y cómo lo leían, y luego cómo él lo redescubre y lo relee en los años 90 con unos ojos ya maduros y complejos y viendo que era algo más que aquello. Entonces hay una conversión de Lu Xun como una especie de icono, entonces, digamos, una referencia, y el cartelismo, etcétera, pues ahí está. La dirección de Lu Xun es la nueva dirección cultural del pueblo, en 1956, pero de hecho en 1942 en Yan'an, cuando Mao Zedong hizo las conferencias sobre literatura y tal, dijo: los nuevos escritores chinos no han de ser como Lu Xun, ya no necesitamos un Lu Xun porque la nueva China ya es un sitio, digamos, ordenado y por tanto ya no necesitamos esta voz independiente, crítica y que va a su aire. Por lo tanto, muy bien, Lu Xun es como un icono, pero no seáis Lu Xun, no hagáis como Lu Xun. Nunca será un modelo literario en la China porque este personaje, digamos, que va a su bola, que es independiente, que lo critica todo, no era... Y de hecho, en el 56 se proclama este congreso y tal. En el 57 Mao declara que cuando se le pregunta qué escribiría ahora Lu Xun, en el 56 es la época de que se abran 100 flores, que hablen 100 escuelas, cuando se busca esta apertura, etcétera. En el 57 es la campaña antiderechista. Cuando se le pregunta a Mao qué escribiría ahora Lu Xun, dice, o escribiría en la cárcel o se mantendría callado. De hecho, su hermano
Zhou Zuren se mantuvo callado durante los 20 años hasta que murió en los años 60, no volvió a publicar nada, digamos, que no fuera, o el mismo Chen Zhongshu, este escritor que hizo La fortaleza asediada, quizás junto con Lu Xun, el gran escritor, en este caso el gran novelista chino del siglo XX, en los años 50, 60 dejó de publicar ficción y lo más importante que hizo fue traducir al inglés las obras completas de Mao o una selección de 3 volúmenes de Mao, digamos que, por tanto, vemos que es una recepción complicada. Y aquí vemos incluso en los años 70 aprendiendo el espíritu revolucionario de Lu Xun para ser pioneros en criticar a Lin Piao y Confucio, cuando el Picón, este lío, digamos, de... Por tanto, será incluso en la revolución cultural esta idea de empuñar el pincel de la lucha hasta el final, estudiar el espíritu, pero será un modelo, una especie de icono que sobrevivirá. Será el único escritor de los años 30, ni Laoshi, ni Pagin, ninguno de estos sobrevivirá. Lu Xun es el único que sobrevive, el único que Mao, porque Mao le tenía en gran estima. Y ahora sí que acabo, apuntando a un aspecto interesante, que es que Lu Xun tuvo una gran fascinación por la xilografía expresionista, por esta reproducción xilográfica del expresionismo alemán. En general, él podríamos decir que es en gran medida un gran expresionista de estos claroscuros, y hablaba mucho de esta xilógrafa alemana, y aquí lo vemos, y eso generó un movimiento. No solo habló de ello, sino que activó un movimiento que tuvo tradición, es decir, a los jóvenes los animó a seguir este tipo de arte, como el cartelismo, era un arte que podía expresar las inquietudes del pueblo, etc. Y entonces aquí lo vemos en algunas de las imágenes, por ejemplo, el sacrificio, que es después de la Guerra Mundial, y vemos aquí una xilografía donde se ve a Lu Xun junto a una imagen, la que hemos visto antes, de esta xilógrafa alemana, y luego genera toda una iconografía de imágenes alrededor esta es del 36, hechas y no solo sobre Lu Xun. Por ejemplo, el texto que está detrás es un texto que él quería publicar cuando se ajusticiaron a estos 24 jóvenes escritores el año 31 y no lo pudo publicar y publicó una litografía en vez de esto. Y aquí vemos toda una serie de imágenes de Lu Xun. Aquí lo vemos tomando el té con el librero con el que pasaba tiempo en Shanghai, Lu Xun de los últimos años, y que tenía una especie de tertulia literaria que activaba y donde acudían los jóvenes escritores, intelectuales de Shanghai. Era un japonés amigo suyo. Lo japonés en Lu Xun siempre ha sido muy importante y él traducía básicamente a través del japonés. Y aquí vemos otras imágenes de este. Y aquí esto es 11 días antes de morir, una fotografía y una litografía. Y aquí vemos, y con esto acabo, a Lu Xun empuñando el pincel en tiempos de la revolución cultural y liderando a los jóvenes como una especie de icono pop de la cultura pop, digamos, comunista de la China de la época. Más allá de las lecturas que pervivieron y que ha sido capaz de sobrevivir a cualquier reducción, y por tanto escritores que podríamos decir, aunque es cierto que en la China actual no es un escritor que tenga un gran predicamento, incluso hace pocos años un profesor que lo ponía en el currículum fue expedientado, es decir, hoy se va más por las novelas de Wushu y de no sé qué, no es su claroscuro no es tan del tiempo, pero es un escritor que tiene un gran potencial y un gran interés y que animo a todo el mundo a leer. Y bueno, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Manel. Este es el momento en el que abrimos el turno de preguntas para aquellas personas que quieran aprovechar para interpelar, discutir, preguntar a nuestro invitado. Sé que simplemente pues, hay que pedir el turno de palabras levantando la manita y bueno, es un poco espacio abierto. También podéis escribir a través del chat. Bien, quizás mientras alguien se anima, yo sí que voy a hacer un pequeño comentario. Me ha llamado mucho la atención esta crítica a la superstición, ¿no? Que es un tema bastante común en la producción tanto literaria como incluso política, ¿no? Me ha recordado al otro lado del estrecho a Chiang Kai-shek,
sus primeros escritos, ¿no? El famoso diagnóstico él era médico y su diagnóstico de Taiwán también, la superstición era un tema como central, ¿no? En esa necesidad de construir una nueva China, ¿no? Sí, en realidad, o sea, hay quien ha calificado este periodo, aparte de la nueva cultura, etcétera, como un periodo, digamos, ilustrado, porque es un momento que también hay alguno de estos intelectuales que habla de Mr. Science, del señor ciencia y la señor democracia, es decir, las dos voces que han de dar la nueva China es la ciencia y la democracia, y por tanto romper con esta aristocracia del conocimiento que era el sistema letrado y con este atavismo de conocimientos que no será hasta, ya digo, hasta que la revolución China triunfe, que se haga una reescritura de estas tradiciones, separando el grano de la paja, digamos, y consiguiendo renovarlas. Y, por ejemplo, el campo médico en el que estábamos hablando es cuando se sintetiza lo que se conoce hoy como medicina tradicional china, que es una parte, es la acupuntura, un masaje, una serie de cosas, de una serie de prácticas médicas mucho más, digamos, diversas, donde hay cosas que tienen más que ver casi con las creencias espirituales o metempsicosis y no sé qué, digamos. Entonces, ahí sí que en ese momento de ruptura, que es ruptura literaria, pero también ruptura en las costumbres y hemos visto ruptura también en las formas de relacionarse entre los géneros, de escoger a la pareja, y todo esto aparece en la obra de Liu Xun, es decir, que hay un sentido, las políticas, digamos, de vida aparecen claramente reflejadas en su obra. Ajá. Tenemos entre nosotros a una invitada de excepción, precisamente la ponente de la siguiente conferencia, de la del día 8, a la que invito a todo el mundo, que nos pide paso. Lijana, cuando quieras. Irene, creo que tienes que habilitar el micrófono. Sí, muchas gracias. En principio ya. Sí. Sí, Lijana, cuando quieras. Muchas gracias. Primero, Manuel, muchas felicidades. No tengo el gusto de conocerlo personalmente. Aquí una pequeña, digamos, recomendación a los organizadores, sobre todo a Irene. Irene, se debe de hacer mucha más grande difusión de este evento. Si hubiera sabido su naturaleza, aquí estarían todos mis alumnos del Colegio de México, a pesar de que es sábado. Porque la verdad lo que hizo Manuel es un paseo muy completo por Liu Xun y además muy detallado. Te lo agradezco muchísimo. Muchas de las cosas que mencionaste son nuevas y sobre todo lo planteaste como una especie como un cuento de vida y cuento de obra. Aquí, si me permiten, solo una corta intervención y me gustaría mucho con Manuel en este aspecto intercambiar algunas opiniones. Fuiste muy claro, sin embargo, creo que sí es importante. Tú mencionaste que este señor le fue simpático a Mao. Yo creo que Liu Xun sobrevivió en la República Popular China básicamente porque murió a tiempo. Murió a tiempo, dicho esto, con todo el respeto que se merece. Es decir, efectivamente muchos colegas de él, y yo diría menos críticos que él comparativamente, durante la Revolución Cultural y en los movimientos posteriores al establecimiento, en las campañas políticas, pues no les fue tan fácil. Este es un aspecto importante a considerar. Otro aspecto que de veras quisiera a todos los presentes, y lo hago siempre, con mis alumnos, subrayar, perdone, lo repetí 3 veces porque creo que hay que subrayar la importancia del movimiento del 4 de mayo. El movimiento del 4 de mayo para mí es parteaguas en la historia de China, mucho más que 1911, es decir, la caída del imperio. Y en cierta manera la República Popular China se dibuja a partir de este movimiento, en todos los aspectos. El movimiento del 4 de mayo de 1919 es una ruptura, es una clara ruptura con lo que podemos denominar el Gran Imperio Chino. El Gran Imperio con 2, 3 mil, los que queramos, 5.000 años de historia, como le gusta mencionar a los chinos. Y ahí quiero decir que esta ruptura se refleja absolutamente en todo. Entender a China contemporánea no se puede sin realmente conocer
y conocer a cierta profundidad este movimiento de 4 de mayo, movimiento cultural, también es político, etcétera, etcétera, que tuvo y tiene ecos. La China actual, el movimiento de 4 de mayo sucede en la China actual, porque ahí yo creo que de hecho, de eso quiero platicar un poco más la próxima vez. Ahí de algún modo se decantaron las 3 posturas históricas del siglo XX y XXI de China hacia el occidente. ¿A cuáles posturas me refiero? Radicales, el extranjero no sirve para nada. Radicales al otro extremo, tenemos que acercarnos mucho al occidente. Y los intermedios, los cuales para mí siempre han sido o han prevalecido y siguen prevaleciendo hasta la fecha. Esos intermedios, y eso lo hemos visto en el siglo XX, yo creo que más que nunca. Vamos a utilizar del occidente aquello que nos sirve, con el espíritu claro, digamos, utilitario de China, y no actual, utilitario histórico. Y vamos a conservar nuestra esencia. Lu Xun, yo creo que no cabe mucho en esta postura, porque Lu Xun fue déjeme usar las palabras correctas, fue muy radical. Fue muy radical. Y justo lo que Andrés acaba de mencionar, la superstición, la tradición, la medicina tradicional china y todo esto, yo creo que es algo muy importante a considerar. No quiero decir que Lu Xun, pero quiero decir que los grandes pensadores chinos que transformaron a China, entre los que obviamente cae Lu Xun, y muchos otros, yo, Liliana, considero que le hicieron un poco daño a la tradición china, a una muy valiosa tradición histórica china. Tradición cultural, tradición de valores, tradición, la medicina tradicional china es algo que de veras vale la pena observar bajo el prisma de la literatura y bajo el prisma del movimiento del 4 de mayo. Y como yo diría, como un pilar, finalmente. Los chinos antes de la entrada del occidente también se curaban, digo, y también, es decir, pero la medicina occidental hoy en día tiene mucho más, digamos, apoyos que la misma medicina tradicional china, que de algún modo fue muy golpeada por estos escritores de vanguardia de esta época histórica. Creo que este tema, Manuel, hablé mucho, disculpe por favor. Creo que este tema, Manuel, la verdad es que hay mucho todavía que rascarle, hay mucho todavía donde buscarle y ponerlo y colocarlo en diferentes tópicos de trabajo de China. Y no me refiero a este periodo histórico específico, sino a una China mucho más ancha, China del siglo XX y China del siglo XXI. Gracias. Pues muchas gracias realmente por tu aportación. Para los presentes ya saben lo que les espera el próximo sábado, y para tus estudiantes, bueno, la grabación estará disponible, así que podrán visitarlo en nuestro canal de YouTube. Los alumnos que no han podido estar aquí y pues seguro que podrán visitar y conocer la exposición de Manel en el futuro, ¿no? Esta es una de las ideas de estas iniciativas digitales, ¿no? Es que, bueno, el que por cualquier razón no haya podido asistir a la ponencia en directo, pues puede después participar de alguna manera viéndolo en diferido, ¿no? Muchas gracias por tu aportación y nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes. Gracias, Nada. Muy bien. ¿Alguna pregunta más para nuestro invitado? Bueno, Lucía Espinosa dice desde el chat que le ha parecido una ponencia muy interesante, que ella es estudiante de chino de la Universidad de Granada y que pues normalmente durante las clases no tiene la oportunidad de profundizar tanto en la figura de Lu Xun, y que le ha parecido muy interesante esta ponencia. Muchas gracias. En relación a lo que se apuntaba anteriormente, sí que decir que la recepción de Lu Xun tiene esta doble paradoja. Por un lado,
el hecho de haber muerto, digamos, relativamente joven en una China, digamos, que estaba en una situación pues periférica, semicolonial, etcétera, ha bloqueado quizás su proyección internacional, y también el hecho de haber cultivado unos géneros poco canonizados internacionalmente, como el cuento, el ensayo, el poema en prosa. Pero también es cierto que la recepción en China, como se apuntaba, es una recepción, digamos, también contradictoria, paradójica, porque se le convierte en una especie de emblema, un icono, como una especie de figura pop, pero no realmente influyente literalmente, porque incluso en Yan'an ya lo dice Mao, Lu Xun es un gran escritor, pero no necesitamos ningún Lu Xun, es decir, por eso es una precondición incluso de su éxito el hecho de que ya no puede seguir escribiendo, y de hecho los otros escritores, como la obra de su hermano o la de Chen Zhongsu, ni siquiera tuvieron difusión, pero la suya sí, y eso sí que es sorprendente de cierta manera, pero era leído como en clave de crítico de la vieja sociedad, que es una posible lectura, pero hay muchos más aspectos, y por tanto, como decía antes, como clásico, sobrevive a cualquier contexto de recepción, y es un escritor que es leíble, fue leíble en su época, fue leíble en los años 30, en los años 50, 60, incluso en la Revolución Cultural, y es leíble hoy por los escritores más influyentes como Yu Hua, y más vitales y uno de los más importantes de la China actual, que ven en Lu Xun un escritor fascinante y mucho más complejo, y que no solo el crítico de la vieja China, que hay muchas más cosas. Sobre las tradiciones, también estoy de acuerdo que hay. El Lu Xun, de hecho, incluso respecto a la lengua literaria, en algún momento llegó a defender la abolición de los hanzi, de los caracteres chinos, y a apostar por una lengua, digamos, fonetizada. Era esperantista también en algunos de sus textos. Es decir, que en algunos momentos es una persona muy contradictoria y donde estas posiciones respecto a, por ejemplo, la medicina tienen también una raíz biográfica. Es decir, que hay muchas veces que lo que está haciendo es reflejando unos sufrimientos y unas vivencias, muchas veces más que unas posiciones, digamos, que deban ser tomadas como punto de referencia. No tienes el micro, Andrés. No tiene sonido, Andrés. Sí. Perdón, sí. Decía que hay tiempo para una última pregunta. Bien. Pues nada, entonces solamente me queda agradeceros a todos vosotros por estar con nosotros esta tarde de sábado aquí en España, mañana en México, noche en China continental y Taiwán. Y por supuesto agradecer a Manel tu tiempo y tu maestría. Y recordar que a todos vosotros que esta conferencia en breve podrá seguirse en nuestro canal YouTube. Muchas gracias. Solo recomendar la siguiente conferencia, que será el próximo día 8, que yo creo que Liliana ya nos ha dado una pequeña píldora de lo que podemos esperar la semana que viene. Y bueno, simplemente a todos muchas gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias. Venga, Manel, por favor. Chao. Chao.